Pues buenos días a todos. Qué bueno, en verdad, podernos reunir otra mañana más de domingo. Viendo las cosas tal como están, es una bendición podernos reunir un domingo más aquí, congregarnos y poder vernos las caras, aunque en este momento no nos podamos saludar. Queremos darle la bienvenida también de una manera especial a una pareja que nos visita de Barcelona, ¿venís? De Barcelona, sí. ¿Vuestros nombres? Mi esposa Marta, Juan. Marta y Juan, muy fáciles, muy bíblico. Bienvenido a este culto de domingo. Y bienvenido a todos los demás y bienvenidos a los de YouTube cuando tengan la oportunidad de vernos ellos. Luego se graba por problemas de YouTube, en la retransmisión pues lo grabamos y luego lo emitimos. Entonces bienvenido también a los que están ahí en casa. Pues vamos a empezar orando y poniendo este culto, entregándoselo al Señor porque es para Él, amén. Pues Señor, queremos darte muchas gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has cuidado, hasta aquí tú estás con nosotros, hasta aquí tú nos provees, hasta aquí, Señor, tú nos libertas, hasta aquí, Señor, tu mano poderosa la vemos en nuestras vidas, en tantos detalles grandes y pequeños, y por eso queremos alabarte, Padre. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Limpia nuestro corazón de las cosas que no te agradan, Señor. Quita todo aquello que a ti no te agrada, Padre. Moldéanos, transfórmanos, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. Esa iglesia que cuida, que ama, que bendice, que restaura, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu presencia sea derramada hoy en el culto, Señor, que estés en control de cada detalle, que tú estés cuidando de cada uno, Señor, incluso de los de casa, Señor, que tú les estés bendiciendo desde ahí, Señor. Señor, glorifícate en esta mañana. Queremos que este culto sea para ti, porque tú te lo mereces, porque solo tú eres digno, Señor. Bendice, Señor, aligera los pasos de aquellos que están aún por llegar, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre. Sé tú bendito en el día de hoy. Toma control de cada detalle, Padre. Glorifícate tú, Señor, porque este culto es para ti y queremos que llegue con olor grato a tu presencia, Señor. Eres tú lo mejor de nuestra vida, lo más increíble, y por eso te rendimos este culto a ti, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Quiero empezar con los anuncios. Bienvenidos también a la familia de Raquel y de Del, que nos acompañan cada verano. Son casi ya de la casa, que sí, ya son de la casa. Quiero empezar con los anuncios. Recordar que del 4 al 6 de septiembre es nuestro retiro de iglesia. Por ahora, si Dios quiere y lo permite, sigue adelante el retiro de la iglesia. Tenéis que hablar con Rowena y poneros en contacto con ellos. Cosas que tenemos que llevar, aparte de nuestras cosas personales: las sábanas, las toallas, el bañador, la libreta, la Biblia, por supuesto, el boli. Y también, si queréis llevar ventiladores, pues llevar ventiladores. Para los que no tenéis coche, o sea, los que queréis ir al retiro pero no tenéis coche, tenéis también que poneros en contacto con Rowena para poder acomodarnos, ¿vale? Y para ver también lo del coche, porque quizás habrá que alquilar alguno y todo eso. Entonces, poneros también en contacto con Rowena los que no tenéis coche. Pero tenéis que hacerlo ya porque vamos ahí ya justitos de tiempo. Y esta semana pues ya el pastor y yo nos pondremos de acuerdo con el equipo que lo estamos organizando para atar los últimos detalles que nos quedan para el retiro. Y recordad que los miércoles tenemos culto de oración a las 7, estamos estudiando el libro de sabiduría, de Proverbios. Y los domingos pues a las 11, para aprovechar que todavía el sol no nos acompaña tanto. Y creo que no hay ningún anuncio más, ¿no? Me gustaría leer un texto que se encuentra en Gálatas 5, si me queréis acompañar. Me pongo la gafa si no, no veo. Pero solo quiero leer el versículo 1. Hay muchos versículos que... El versículo 1 y el versículo 13. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo voy a dejar ahí.
Vale, lo voy a dejar ahí. Estaba pensando en esta semana en cuanto a la alabanza, cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por todo lo que Él nos da, porque Él nos bendice, nos cuida, pero también estaba pensando en la libertad que tenemos en Cristo, la libertad de la esclavitud, del pecado, la libertad del temor, y vamos a cantar una canción sobre eso, la libertad sobre tantas cosas, que el Señor vino para salvarnos, pero también para traernos libertad, y Él no quiere que estemos sujetos a ningún yugo, ni siquiera a ninguna esclavitud, y el temor tantas veces es una esclavitud. Así que quiero que estés pensando en esto mientras alabamos el nombre del Señor y darle gracias. Las alabanzas van todas sobre gracias por la libertad, gracias porque nos has hecho libres de tantas cosas, y quiero que estés pensando en algo, quizás en lo que seas esclavo, y en lo que hoy el Señor en esta mañana te va a decir durante la alabanza: tú eres libre, ya no estás sujeto a ningún yugo, tú eres libre en el nombre de Jesús. Y así que quiero invitaros a poneros en pie, y a los del grupo de alabanza que me acompañen. Y vamos a estarle cantando a ese Dios todopoderoso que todo se lo merece. Amén. Cara de alegría, aunque no veo mucho, pero por lo menos los ojos, que los ojos digan que estamos alegres, ¿vale?
fluir como un río tu gracia. Gracias, Cristo. Quiero que pienses en tantas cosas que el Señor ha hecho por ti y dale gracias por ellas. Mientras cantas al Señor y alaba, dale gracias de corazón. Piensa en cuánto Él te cuida, te ama. Gracias, Cristo, liberando, me salvaste, mi Redentor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Sí, Padre, gracias porque nos has salvado, gracias porque nos has libertado, gracias porque en ti encontramos el camino, la verdad, la vida, gracias porque en ti encontramos la libertad para vivir una vida sin esclavitud, Señor.
Ayúdanos, Señor, como iglesia, Padre. Ayúdanos a cada uno en nuestros temores, Señor. Ayúdanos, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acerque así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Amén. Conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Dice la iglesia, Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, aleluya. Hay un sitio para cada uno de nosotros en la casa del Señor. Vamos a traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos como parte de nuestro agradecimiento al Señor.
como parte de nuestro reconocimiento de que Él es dueño de todo lo que tenemos. Le voy a invitar a las de bienvenida que pasen aquí. Ellas van a recoger las ofrendas. Keila va a orar, ¿sí? Gracias, Padre, por un día más de vida que tú nos regalas, Señor. Gracias por un día más. También este regalo de poder asistir al culto a pesar de las circunstancias y poder alabar tu nombre y recordar, Señor, que somos hijos tuyos, que hay lugar para cada uno de nosotros en el momento y las circunstancias en las que cada uno de nosotros estemos, Señor. Así que te damos gracias por eso y ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas estas ofrendas que vamos a recoger, que tú las multipliques si falta, Señor, que tú nos ayudes a administrarlas lo mejor posible para que tu iglesia siga viva, siga creciendo y tu reino se extienda aquí en Granada, Padre. Así que ayúdanos a darnos sabiduría y ayúdanos también, Señor, a ser generosos y a compartir con el que no tiene y a ver la necesidad que necesita, Padre. Así que te pedimos que tú la bendigas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi curiosidad hasta que haya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde mientras fui escogida en ti, en ella no el amor. Me reconocí, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Amén, amén. Pueden sentarse. Voy a invitar a Araceli, que tiene 2 minutos, ella va a compartir. Lo hacemos a principio de mes normalmente, pero bueno, no pasa nada. Hay un libro muy interesante que ella está leyendo y quiere compartirlo.
Bueno, como sabéis, vamos a retomar un poco lo de la lectura cristiana, ¿no? Aprovechando que tenemos una biblioteca de préstamos en la iglesia, pues me gustaría recomendar un libro o dos cada mes. El último de los que he leído es Restáuranos o Restauración, y me pareció de mucha bendición ha sido para mí, ¿no? Y entonces todo aquel que lo quiera leer, pues yo encantada de dejárselo. Y bueno, también tenemos la librería para vender Biblias o libros cristianos, y está a vuestra disposición. Y si no os apetece leer el que yo recomiendo, yo os puedo recomendar otros, que no hay problema, ¿vale? Hasta luego. Vale, y ahora le damos paso al pastor para que comparta con nosotros la palabra, ¿sí? Buenos días a todos. Vivimos tiempos complicados, ¿no? Tiempos difíciles. Tiempos donde a veces seguramente te has preguntado dónde está Dios en esta situación, ¿no? Has pensado por qué Dios permite estas cosas, por qué tenemos que vivir este drama en muchas familias con la pérdida de sus seres queridos, con la pérdida de puestos de trabajo. Y por eso insistimos una y otra vez, y no nos cansaremos de insistir en los 3 puntos básicos. Yo creo que el gobierno es bautista también, por eso ha puesto 3 puntos para cuidarnos la salud. El primero es la higiene personal, y también con el hidroalcohol. Así que espero que cada uno de nosotros nos hayamos desinfectado un poquillo las manos. La segunda norma es pues la mascarilla, que todos tenemos puesta, muy bien. Me encanta veros con mascarilla, aunque me gustaría más sin ella. Y la tercera, sabéis que es la distancia social. Nosotros como iglesia, pues estas 2 últimas las cumplimos, aunque la Junta de Andalucía pues solo pide o mascarilla o distancia social, pero nosotros hacemos mascarilla y distanciamiento de 1,5 metros para evitar posibles contagios. Así que eso también lo vamos a tener en el retiro. Va a ser un retiro diferente. Por eso nos hemos traído a Josep Araguas, porque creo que vamos a necesitar un psicólogo en este tiempo. Y qué mejor que nuestro hermano Josep, que es un especialista y un siervo de Dios, que va a estar con nosotros en ese fin de semana del 4 al 6 de septiembre. Así que vete preparado, porque va a ser unos temas interesantes, y Dios nos va a hablar también para poder ser mejores todavía de lo que somos. Estamos en las cartas a las iglesias de Tesalónica, en Tesalonicenses. Hemos terminado la primera de Tesalonicenses, y hoy empezamos esta segunda de Tesalonicenses, y quería hablaros que yo lo que saco de este pasaje que vamos a hablar hoy, los versículos del 3 al 12, y quiero hablaros hoy del carácter de una iglesia. No sé si saben lo que es el carácter. Hoy tenemos aquí andaluces, catalanes, brasileños, y no sé si hay argentinos. Que se me olvida. Tenemos de muchos países, y si nombráramos el carácter de cada uno, pues estaríamos aquí, ¿no? Si le preguntamos a los catalanes, que hay un grupito hoy de catalanes, ¿no? Tenemos a Esther, que ya es antigua aquí en la iglesia, no es vieja, pero sí es de años, ¿no? Estudiante de ISTE y graduada de ISTE, y tenemos aquí a Pilar, tenemos aquí al hermano Juan, tenemos a Rubén, por aquí, tenemos varios catalanes, ¿no? Sí, somos los mejores, ¿no? Hombre, y sabes que si me equivoco me podéis después exhortar con buen amor de hermanos, ¿no? Los catalanes, ¿no? Que yo tengo muy buenos amigos catalanes, y los que están aquí son hermanos míos. Pero a los catalanes se les reconoce su carácter trabajador, ¿no? Su trabajo es de responsables, ¿no?
aunque también se le reconoce su carácter de... ¿cómo, no? Apretado. Pero son cosas así, ¿no? Al andaluz, el andaluz ¿cómo es? Fiestero, le gusta la alegría, le gusta la calle, ¿no? Los andaluces ya se van a meter conmigo. Me vas a hablar mejor de los catalanes que de los andaluces, ¿no? Qué iglesia más buena que tengo. Pero el carácter, ¿no? El carácter, ¿cuál es el carácter de una iglesia? ¿Qué debe caracterizar a una iglesia? ¿Sabe? El carácter es ese conjunto de rasgos y también de cualidades, incluso de circunstancias que van a indicar efectivamente la naturaleza propia de esa persona, de esa cosa, incluso de esa comunidad, ¿no? De ese colectivo. Y ese carácter va a ser también diferenciado con otras cosas, eso le va a destacar, ¿no? De otras cosas, eso es lo que es el carácter. Y Pablo, vamos a leer este pasaje primero y vamos a ir desgranándolo en 3 puntos, como buenos creyentes bautistas que somos. Vamos a leer a partir del capítulo 1, versículo 3 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que dice así la palabra de Dios: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén a la palabra de Dios. Amén. Si estamos la semana pasada, los que estuvisteis o los que lo visteis por YouTube, hablábamos de esa iglesia saludable, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué tiene que verse en una iglesia? ¿Qué señales tiene que verse en una iglesia saludable? Evidencia que determinan qué es una iglesia saludable. Y hablábamos eso en 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 24, hablábamos de esas señales, ¿no? Y veíamos esos 3 puntos también, de esas 3 señales que deberían de ser una iglesia saludable, deben de verse en esa iglesia. Y pues hoy quiero hablar también de lo que tiene que ser el carácter de una iglesia, ¿no? ¿Qué tiene que manifestarse? Y en este primer pasaje, en este pasaje que vemos hoy, los primeros 3, del 3 al 5, esos versículos nos habla del carácter. Esa iglesia que vemos aquí, una iglesia sufriendo, dice que su carácter es que crecía en fe, crecía en amor y crecía en perseverancia. Una de las evidencias de esta iglesia era esto, y Pablo comienza con esa tradicional acción de gracias, esa bendición introductoria que aparece en toda la correspondencia del apóstol Pablo de este tiempo, ¿no? Y diciendo cuál es lo que caracteriza a esta iglesia. Y lo primero que Pablo dice es: vosotros estáis creciendo en fe, estáis creciendo en amor y sois perseverantes. Si queremos ser esa iglesia, tenemos que aprender lo que dice la Escritura. Pablo no empieza regañándoles, ni echándoles la bulla, ni molestándoles, no, empieza elogiándolo. Crecéis en fe. Y no solamente eso, dice: vuestro amor los unos con los otros, vuestro amor mutuo también crece.
Qué pena que hayan divisiones en la iglesia, qué pena que haya pleitos, qué pena que haya desertores en la iglesia. Pero en esta iglesia, Pablo dice, ahí veo crecimiento, veo fe, veo amor y veo perseverancia. Y esto es lo que verdaderamente se espera de una iglesia saludable, ¿verdad? Amén. Que crezca en estas cuestiones. Pero todavía es más notable que crezca a la iglesia que Pablo le está escribiendo en momentos de sufrimiento, de persecución, de dolor. Esta joven iglesia que tiene como poco tiempo de ser fundada está sufriendo persecuciones, está sufriendo significativas pruebas, y a pesar de eso dice el apóstol Pablo que está creciendo en carácter cristiano. En carácter cristiano. Y yo solo puedo decir, alabado sea el Señor, ¿no? Alabado sea el Señor. Pablo usa 3 palabras para describir las tensiones que existen en esto, que ellos están enfrentando. 3 palabras que Pablo utiliza para decir las tensiones que esta iglesia está enfrentando. La primera es, el versículo 4 dice, persecución. Persecución. ¿Sabes? La persecución es un programa, un proceso diseñado para acosar y oprimir a alguien. Eso es lo que significa esta palabra en griego. Esto es lo que podemos extraer del contexto y del significado de esta palabra. Un programa, un proceso que está bien diseñado para acosar, para oprimir a otros, a otras personas. Persecución. Y esto es lo que esta iglesia estaba sufriendo. Acoso programado. Primero de los mismos judíos de este tiempo, de esta ciudad, pero también de las autoridades del gobierno de este tiempo. Estaban sufriendo esta situación, y la comunidad era esto que inició, la comunidad judía inició esta persecución, pero también, como digo, las autoridades civiles, seculares, lo continuaron. A veces, ¿sabes qué ocurre? Que la persecución suele diezmar a una congregación, suele diezmar a un movimiento cristiano en una región, pero también es verdad que la persecución puede tener efectos positivos en los creyentes, no solamente negativos. En Tesalónica, esta persecución que sufrían los hermanos, sin duda, pues fortaleció a la iglesia, pero también, ¿sabe lo que hace la persecución? Hace criba en la iglesia. Aquellos que no están firmes, aquellos que no son fuertes en el Señor, suelen, la primera prueba, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parábola, no? La semilla que cayó, la semilla que cayó y la semilla que cayó. Pues en la iglesia a veces pasa eso, y en las persecuciones suele darse a veces eso. Tertuliano, del año 197 después de Cristo, decía que la sangre de los mártires era la sangre de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla en la iglesia, decía Tertuliano. Él había visto cómo mataban a tantos cristianos en su tiempo. Él había visto cómo perseguían a cristianos y cómo sacrificaban a tantos cristianos. Pero, ¿sabes? En lugar de destruir la iglesia, esta persecución en Tesalónica, lo que hizo fue primeramente purificar la iglesia y después hacer que la iglesia creciera. El fuego purificador del Señor. La persecución muchas veces es un factor de estrés que puede fortalecer la vida espiritual si uno se lo permite. Si uno se lo permite. Persecución, dice. Otra de las cosas que estaban sufriendo, el versículo 4 también dice que estaban sufriendo pruebas. Es increíble la palabra que se usa para describir esta palabra en griego, es la misma que se usa para hablar de la gran tribulación, que nos nombra en Mateo 24 y en Apocalipsis. Es el mismo significado, una gran tribulación.
una gran prueba. Y describe todo tipo de dificultades que enfrentamos. Todo tipo de dificultades, incluso la COVID-19. Se puede describir y entrar ahí. Incluso los problemas familiares, las presiones financieras, las preocupaciones que tenemos laborables, los problemas que vivimos en estos días de salud, etc. Todo eso que nos crea una gran prueba, una gran dolor, una gran tribulación. Pero me encanta porque también habla ahí, y no es casualidad, que habla de ese momento donde uno está creciendo, ¿no? Esta iglesia está creciendo, está empezando sus primeros pasos, y fíjate la que ha sufrido esta iglesia. Y me encanta porque no es casualidad tampoco cuando a nuestro Señor Jesucristo, después de su bautismo, dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto. ¿Recuerdan de ese pasaje? Mateo capítulo 4. Al comienzo de su ministerio, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ahí, a esa situación intensa de estrés también para nuestro Señor Jesucristo. Y dice Mateo, dice Marcos, dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, estuvo en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, estaba con las fieras, y me encanta esta palabra, y los ángeles le servían. Y los ángeles le servían. En ningún momento Jesús, incluso en esta prueba, dejó de ser hijo de Dios. En ningún momento dejó de ser el Hijo eterno de Dios. Pero cuando se humanizó, cuando se hizo humano, se había despojado de algunas de sus prerrogativas divinas. Eso nos dice Filipenses, ¿verdad? Que dice, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres. En lugar de sentirse agotado por ese encuentro con el enemigo, Jesucristo salió del desierto fortalecido. ¿Sabe lo que dice Lucas, hablando también de esta historia? Lucas dice, y Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Eso es lo que puede causar la prueba: fortalecimiento y poder en Jesús. Y otra palabra que nos dice en el versículo 5, al final de este versículo 5, dice, por el cual asimismo, en la Reina Valera del 60 dice padecéis, pero si leéis otra versión dice sufrimiento. Pablo habla del reino de Dios por el cual estáis padeciendo, por el cual estáis sufriendo. Es un verbo que se usa para referirse también a ese sufrimiento que Jesús pasó a manos de sus verdugos ahí en la cruz. Es el mismo verbo, se usa el mismo verbo que nuestro Señor Jesucristo sufrió ahí en la cruz. Y se usa para hablar de sufrimiento de muerte. Sufrir hasta la muerte. Sufrir la muerte. Y es interesante porque esa palabra es la palabra griega patos. Patos. De ahí sacamos todas las palabras médicas estas, ¿no? Patología, ¿no? Y es interesante porque esa palabra pato se traduce en enfermedad, se traduce también en padecer. Y el sustantivo logos es el estudio de eso, ¿no? Patología es el estudio de alguna enfermedad. Y las pruebas, las luchas que experimentamos no son en ninguna manera triviales. A veces decimos a los hermanos que están sufriendo, bueno, no pasa nada, el Señor va contigo. ¿Cómo que no pasa nada si estoy sufriendo? Eso cuando tú vas a un entierro, ¿no? Y dices, bueno, ya está con el Señor, ya descansó. Eso no le ayuda a ninguno que está en duelo. No digas eso cuando vayas a un entierro, porque la persona está doliente. Y lo que Él quiere es estar con esa persona. Pero no son triviales los sufrimientos. ¿Por qué? Porque son sufrimientos reales que las personas vivimos. Las personas padecen. Y hay que ser sensibles. Pero los tesalonicenses habían experimentado lo que muchos cristianos a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos han experimentado. Y es que crecemos más cuando nuestra fe es probada
que cuando todo va bien. Eso dicen. De hecho, las pruebas de nuestra fe son una parte intencional del plan de Dios para nuestro crecimiento. Eso dice la palabra. Mateo 5:11 se basaba en esa bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando os persigan y digan. Y me gusta el final de esta bienaventuranza, mintiendo. Que nunca decimos eso los creyentes a veces. Siempre decimos, ay, yo soy bienaventurado porque me están persiguiendo, pero es una persecución por la verdad, por pregonar el Evangelio, por vivir a Cristo como estaba la iglesia en Tesalónica, o por otra cosa. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Os vituperen y os persigan, dice la Biblia, la Reina Valera del 60. Si la experiencia de sufrir pruebas, persecuciones, sufrimientos era intensa para los tesalonicenses, el fruto que daba esas pruebas era un fruto dulce. Porque Pablo lo dice. Pablo señala los 4 resultados de esas situaciones. Él lo dice. La primera es que a pesar de esto dice que vosotros crecéis en fe. Cuando vemos al Dios fiel que responde a nuestras oraciones, que está atento a nuestro clamor, que está ahí en medio de nuestras pruebas, es cuando nuestra fe florece, nuestra fe se fortalece. Si Dios puede ayudarnos en cualquier situación, en cualquier momento, tenemos que darle las gracias, porque si Dios es por nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? La fe fuerte es la que proviene de experimentar la fidelidad de Dios en el crisol de la vida. Es cuando experimentamos a Dios. No quiero decir que cada creyente tenga que experimentar pruebas y dificultades. Cada uno tiene que experimentar lo que Dios les mande o lo que Dios permita. Pero cuando la fe muchas veces se ve y se vive y se activa cuando peor lo estamos pasando. ¿A quién te agarras cuando peor lo estás pasando? ¿A tu cuenta bancaria? ¿A tu esposo, a tu esposa? ¿A tus hijos? A Dios. A Dios. Crecer en fe. Pero no solamente eso, otra de las cosas que estaba creando esta persecución es que había un crecimiento en el amor de la iglesia, los unos para con los otros. Porque las personas que atraviesan dificultades, cuando están juntas, la pasan juntas, descubren que los lazos que los unen se vuelven todavía más fuertes, ¿no? Más fuertes que los que antes tenían. Y los tesalonicenses se amaban cada vez más debido a sus persecuciones, a esas tribulaciones que tenían en común, y podían apoyarse, y podían respaldarse, y podían guardarse, y podían protegerse de las cosas. Ese amor iba creciendo, ¿no? Ese refrán español que dice, mira, cuanto más se pelea, yo no sé cómo puede ser eso, pero lo decimos los españoles, ¿no? Ese amor que cuando vienen las pruebas te agarras y alguien te sujeta, como veíamos la semana pasada, y te levanta, ¿no? Y va contigo, te lleva, ¿no? Eso. Y dice que había perseverancia. La perseverancia, me encanta este concepto en la Biblia, en el griego, porque es la capacidad de resistir o soportar ante cualquier dificultad. La perseverancia. Es eso, es la resistencia. Cuando los cristianos salen al otro lado del problema que les ha acontecido, es lo que ocurre. Ocurre eso. Cuando han soportado lo peor que el enemigo, que Satanás les puede mandar, son más fuertes. Porque se dan cuenta quién soy en Jesús. Como hemos cantado hoy. ¿Quién soy en Jesús? Yo sé quién soy.
Yo sé quién soy en Jesús. Saben que pueden sobrevivir a los problemas en el futuro sin ceder, porque Jesús es más fuerte que cualquiera de nuestras circunstancias, cualquiera de nuestros problemas. Así que ellos eran perseverantes en eso. Pero también dice que estaban contados como dignos. El último sentido, ¿sabes? No merecemos nada. No merecemos nada. Somos productos de la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Es su gracia, es la gracia de Dios. Esa gracia pura y a veces tan sencilla, pero es su gracia. En el sentido de que Pablo la menciona aquí, es el surgimiento de los tesalonicenses, ¿no? Surgimiento de esas pruebas que están saliendo, de esas persecuciones que están saliendo, pues con esa fe, con ese amor constante, con esa perseverancia. Son más fuertes, son las señales de que han resistido la prueba y que son dignos del reino al que fueron llamados. ¿Fueron perfectos? No. ¿Hay aquí algún doña perfecta? En Canarias sabe que tenemos una calle que se llama Doña Perfecta. ¿No? No eran perfectos. Pero sobre todo, el fruto del Espíritu de Dios se podía ver en sus vidas. El fruto del Espíritu de Dios. Como un carácter de Dios en su vida. Sin duda los creyentes tesalónicos no podían haber exhibido un carácter más notable de perseverancia, de fe, si Dios no hubiese estado obrando en ellos. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que obra. Ahora Pablo establece varios principios importantes sobre la justicia y el juicio de Dios en el siguiente punto que habla de eso, los versículos del 6 al 10. Pablo comienza describiendo esa naturaleza de la justicia de Dios. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Primero, Pablo comenta que Dios es justo, que su juicio es una cosa justa, ¿no? Habrás oído en la calle, habrás oído, incluso a veces lo has dicho tú, qué injusta es la vida. Vale, la vida puede ser justa e injusta, pero Dios es... Lo peor es cuando decimos qué injusto es Dios conmigo. Ahí tenemos un problema. Dios es justo. Él es justo. Pablo explica que Dios es justo, que su juicio es justo. Él usa el adjetivo dikaios en griego para hablar de esta palabra. Y el neutro en esta palabra es obligatorio en vista de ciertos requisitos de justicia. Significa esta palabra. Dios se ve obligado a ser justo, no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. De ser correcto, de ser equitativo. Dios, sabemos que dio la ley mosaica en el Antiguo Testamento, estableció esos principios justos por los cuales el pueblo de Dios debía vivir, pero Dios es el que define qué es la justicia. Y este tema es un tema que a menudo vas a ver en todo el Antiguo Testamento, y en Romanos también lo puedes ver. Pero lo que el apóstol Pablo dice aquí, que Dios exige retribución, dice. Cada uno va a pagar. Y me encanta, porque una de las cosas que no debemos hacer es intentar nosotros que otros sufran la retribución por nosotros. La venganza, ¿no? Eso que tanto nos gusta a veces. Ya te pillaré, ¿no? Ya te pillaré. Tú me la hiciste, pero... ¿ah? Qué malos somos a veces, ¿no?
No, a veces no, somos malos siempre. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12, dice: no os venguéis vosotros, hijos míos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La retribución, el pago, lo tiene que dar Dios. A nosotros nos corresponde confiar en la justicia justa del Dios Supremo y descansar en sus promesas. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo regrese, dice el versículo 1, 7b al 10, que será un juicio terrible. Habla de un juicio terrible. Cuando Cristo sea finalmente revelado en su segunda venida, también revelará todos los secretos. Sí, esos secretos que guardamos, ¿no? Esos que no sabe nadie nada más que tú y Dios. Él revelará todos esos secretos. ¿Por qué? Porque dice que viene con fuego y llama, fuego abrasador, que concuerda con otro versículo sobre la venida del Señor, en Pedro también, en Isaías. El fuego y el juicio a menudo se unen, son uno en la palabra de Dios, en la Biblia. Es el castigo a los que rechazan y desobedecen. Rechazan y desobedecen. Por eso el temor de Dios es tan importante, porque es el que nos ayuda a amar a Dios y a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Pero el castigo vendrá sobre todos los que rechazan al Señor, dice el versículo 8, y también a los que son desobedientes a Dios. Y ahí tendrías que examinarte cada uno, ¿no? Como hacemos en la Santa Cena, ¿no? Examínese cada uno y tome así del pan y beba así de la copa. ¿Pero por qué? Porque eso va a ser un castigo eterno. Versículo 9 dice eso. Aquellos que no conocen a Jesús, que no han dado un paso por Jesús para aceptarle como el Señor de su vida, se están perdiendo la bendición de su presencia. El cristianismo no es una religión en la que las relaciones se basan en rituales. Es una relación con el Dios de todo este universo. Y lo que esperamos un día es verle, como dice Apocalipsis, cara a cara. Y como dice Marcos Vidal, perderme en su mirada. Cara a cara. Esa es la esencia del cielo. Es ver a Jesús cara a cara. Gozarnos con Él. Pero solo podemos llegar ahí cuando creemos y cuando obedecemos a Dios. No perdas la salvación, no creemos en eso. Pero será un juicio terrible. Pablo decía: yo prefiero estar con el Señor, pero por ahora me tengo que estar aquí. Deseo partir y estar con Cristo, porque Él decía que es mucho mejor. Aunque nosotros pensamos que es mejor estar aquí, ¿verdad? Aún con pandemia. Aún con pandemia, con mascarilla, decimos, no. Los jóvenes dicen, primero que me case, que quiero casarme, ¿no? Yo como ya soy abuelo ya casi he cumplido todo, he escrito un libro, he plantado un árbol, he tenido un hijo, he tenido una nieta. Con Cristo es mucho mejor. Busca al Señor Jesús, acércate a Él, recíbelo como el Señor de tu vida y tendrás una morada celestial en la gloria. Para el cristianismo, para el cristiano, es lo que esperamos, ¿no? Ver a Jesús cara a cara y estar con Él por toda la eternidad. Imagínate eso, ¿no? Imagínate lo contrario. Imagínate ser privado de estar toda la eternidad con Cristo. Imagínate. Qué horrible, ¿no? Porque entonces dice que eso será lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Tercera cosa sobre el carácter. Si tenemos que tener ese carácter de crecer en fe, de crecer en amor, de ser perseverante, si tenemos que manifestar ese carácter,
que el Señor viene y trae un juicio y Él es justo con su juicio que hace, también tenemos que ver el tercer punto, la tercera cosa que debe caracterizarnos es cumpliendo todo buen propósito. Cumplir el propósito de Dios en tu vida, cumplir el propósito de Dios como iglesia. Dice los versículos 11 y 12. Y Pablo concluye, me encanta porque él concluye esta sección severo del juicio de Dios sobre todas esas personas que están persiguiendo a los creyentes, a los tesalonicenses, con un tono más suave, hacia los mismos tesalonicenses, ¿no? Animándoles, ¿no? Diciéndoles, y me encanta, ¿no? Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Me encantan estos dos versículos, porque Pablo hace una oración preciosa para esta iglesia. ¿Has visto lo que ha pedido el apóstol por esta iglesia? Mira, lo primero que pide es: sé digno del llamamiento que Dios ha hecho. Yo oro para que vosotros seáis dignos del llamamiento que Dios os ha dado. Si algo tenemos que tener como carácter de Dios, es dignificar el llamado que Dios nos ha dado. Y a cada uno Dios nos ha llamado a algo. No puedes decir, no, es que yo no sé qué don tengo, no. Puedes decirlo, pero piensa que seguro que Dios te quiere para algo. Dignifica el llamado que Dios te ha dado. Dignifica el llamamiento. La obra que Dios empezó en ti, Él quiere completarla y está trabajando en ti, pero tú tienes que darle, la semana pasada hablábamos de esto, honra al que te llamó. Honrar a aquel que te llamó, y eso es dignificar el llamado que Dios te ha dado. Eso es lo que pide Pablo. Lo primero. Lo segundo que pide Pablo es que Dios cumpla todo ese propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Basta de ser malo. Empieza a ser buena persona, pero no buena como esta, ay, cuando se murió, ¿no? Qué bueno era, ay, qué bueno era. Nadie lo aguantaba de vida, pero cuando murió, qué buena persona era, No. Empieza a cumplir todo propósito de bondad que hay, ¿no? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, es pecado. Así que tú estás, como carácter de nuestra iglesia, tenemos que cumplir ese propósito de bondad y esa obra de fe con su poder. No, yo no tengo poder, no es el poder de Jesús, del Cristo resucitado. Y otra de las cosas que pide el apóstol Pablo en esta oración es: glorifica a Cristo en tu vida. Glorifica a Cristo en tu vida. Que otros, dice Mateo 5, versículo 16, que otros puedan ver tus buenas obras y puedan glorificar a Dios que está en los cielos. Glorifica a Dios en tu vida. Lleva la luz de Cristo allá donde vayas. Haz obra que manifieste que tú eres un creyente. Habla como un creyente. Trata a los demás como Cristo te trató a ti. Habla con los demás como el Señor habló contigo. Glorifica a Cristo. 3 cosas que el apóstol Pablo ha orado por esta iglesia. Y todo esto se basa, nos dice, en la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En la gracia de nuestro Dios. Así que te invito a crecer en estos 3 puntos principales que hemos visto. Que crezcas en fe y en amor y en perseverancia, incluso en tiempo de pandemia. Como hemos cantado, deja el temor atrás. No seas esclavo de nada, sé esclavo de Cristo, que es lo que tenemos que ser. Porque hemos sido comprados por sangre, por precio. Un precio caro. No ha sido barato tu salvación, mi salvación. Así que tenemos que darle gloria a Él y tenemos que ser temerosos de Dios. Crecemos
en esa justicia justa de Dios, no en mi propia justicia, no en mis propias ideologías. Y cumple todo buen propósito que Dios ha puesto en tu mano. Que eso como iglesia caracterice a esta y a todas las iglesias que el Señor tiene en este planeta. Amén. Oramos. Señor y Padre, bendecimos tu nombre. Señor, nos ponemos delante de ti, nos postramos y pedimos perdón, porque tantas veces en vez de crecer en fe y en amor, en perseverancia, crecemos en todo lo contrario, Señor. Queremos que tú obres en sanidad y en restauración en nuestras vidas, Señor, en tu iglesia aquí en Granada. Señor, sabemos que tú eres justo, así que quita nuestros trapos de inmundicia y justifícanos con tu sangre preciosa. Y Padre Santo, queremos llevar a cabo y cumplir toda bondad que viene a nuestra vida, Señor. Que empecemos a actuar, Señor, para bendecir a otros, para traer paz y para traer el gozo que solo viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por lo que nos enseña. Y gracias porque podemos decir, hasta aquí tú nos has guiado, hasta aquí tú nos has ayudado. Y te damos las gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.